Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el profesor Ricardo Adán Cortés Martín y les voy a dar el tema de energía y corrientes eléctricas. Entonces, vamos a empezar a compartir la presentación y bueno, veamos. Entonces, energía y corrientes eléctricas. Vamos a empezar viendo los temas que vamos a tratar. Tema de la batería eléctrica, la corriente eléctrica, la ley de Ohm, la resistividad, la potencia eléctrica y la corriente alterna. Muy bien, entonces empezamos con la batería, ¿no? Entonces la batería, pues ustedes la conocen, es una manera de obtener energía eléctrica, pero se diferencia de un condensador porque generalmente se produce una diferencia de potencial a través de alguna reacción química o de algún otro proceso que puede o no ser reversible, ¿no? Entonces, se le llama pilas, ¿no? Por la pila voltaica que fue descubierta por Alessandro Volta, que básicamente pues era una serie de eh, pedazos de metal apilados, ¿no? Se puede utilizar, por ejemplo, eh, níquel y cobre o níquel y zinc alternados. Y pues estas pilas vienen como que ensandwichadas con un electrolito, ¿no? Entonces, esto permite que haya una reacción química y produce una diferencia de potencial. Entonces, por ejemplo, a diferencia de un condensador que acumula una cierta cantidad de carga y el voltaje que otorga el condensador va disminuyendo conforme va disminuyendo la carga almacenada, en una batería, generalmente el voltaje se mantiene constante, ¿no? Es hasta que ya la batería está casi por agotarse que el voltaje empieza a disminuir dramáticamente. Pero pues durante su tiempo de operación, el voltaje que entrega es prácticamente constante, ¿vale? Ahora, la pila eléctrica pues consiste en dos terminales metálicas en contacto con una solución electrolítica. Entonces va a tener dos terminales. La que consideramos positiva es el ánodo y la que consideramos negativa es el cátodo. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué ocurre en esta solución? Pues algunos iones se van a pegar al lado positivo, al átodo, otros iones se van a pegar al lado negativo, al cátodo, y entonces van a dar una carga eléctrica en cada una de las terminales, totalmente positiva o negativa. Entonces, esto es lo que nos produce la diferencia de potencial que podemos utilizar para generar una corriente eléctrica. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en una batería que le llamamos batería seca o batería alcalina, los electrolitos el electrolito está en una pasta, ¿no? Que es una mezcla de algún tipo de arcilla con el electrolito, que es una mezcla de agua con ácido o alguna otra variante. Entonces, en el centro tenemos la terminal positiva, que es el electrodo de carbono, y el electrodo negativo, pues no necesariamente tiene que ser igualmente una varilla, ¿no? Sino que puede ser toda la envoltura de la batería. Entonces sirve como electrodo y además sirve para contener
a la batería en sí, ¿no? Entonces, ese sería el negativo y pues ya en cualquier linterna que ustedes hayan utilizado, pues sabrán que conectando una o varias baterías, eh, pues es suficiente para poder energizar un foquito, ¿no? Muy bien. Entonces, como hay una diferencia de potencial, en cuanto nosotros conectamos a través de un conductor las dos terminales, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que va a empezar a producirse una corriente eléctrica porque, viéndolo de cierta manera, las cargas positivas van a ir de la terminal que está a mayor potencial eléctrico, es decir, del lado positivo, hacia el lado negativo, ¿no? Entonces empiezan a migrar las cargas. Te digo, es un proceso que no ocurre instantáneamente, sino que tarda un cierto tiempo y ahorita vamos a discutirlo un poco más. Pero entonces a eso le llamamos que está fluyendo una corriente eléctrica, ¿no? Es decir, que están fluyendo ciertas cargas. Entonces, como ese movimiento de cargas no se da de manera instantánea, sino que van a una cierta velocidad, eh, la corriente eléctrica la vamos a definir como la cantidad de carga neta que pasa a través de un conductor por unidad de tiempo, ¿no? O bueno, dividido entre unidad de tiempo. Entonces, lo pueden ver de manera análoga al caudal de un río. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por un río va pasando el agua, pero no toda el agua se traslada instantáneamente, sino que va fluyendo una cierta cantidad de agua en una cierta determinada cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, un caudal se mide en litros por segundo o litros por minuto, que nos dice pues cuánta agua está atravesando el río en un dado tiempo. Aquí, como estamos hablando de cargas, pues no vamos a hablar de litros, sino que vamos a hablar de coulombs. Y el tiempo, pues lo vamos a medir típicamente en segundos. Entonces, la corriente es la cantidad de carga dividido entre la cantidad de tiempo. Entonces, esto en el sistema internacional nos define una unidad de medida, que es una de las 7 unidades fundamentales, que se llama el amper. Entonces, el amper es una unidad fundamental a diferencia del coulomb, que no es una unidad fundamental. ¿Por qué es esto? Porque resulta que ya en la práctica es más fácil medir corrientes que medir cantidad de carga eléctrica, ¿no? Entonces, este es el amper. Entonces, por ejemplo, por un alambre circula una corriente de 2,5 amperes durante 4 minutos. ¿Cuánta carga fluyó en total por el alambre en ese tiempo y a cuántos electrones equivale esa cantidad de carga? Pues vamos a verificar esto. ¿Mm? Entonces, ¿cuánta carga fluyó en total por el alambre en ese tiempo? Pues vamos a ver. Si tenemos que la corriente es igual a la cantidad de carga, ¿no? Dividida entre el tiempo en que fluyó, en este caso, pues conocemos la corriente, que es de 2,5 amperes, y el tiempo que fue de 4 minutos. Entonces, como lo que queremos saber es la carga, pues despejamos y resulta que la carga, pues es igual a corriente por tiempo. Ujú. Entonces, la corriente va a ser de 2,5 amperes, pero el tiempo es de 4 minutos. Sin embargo,
en el sistema internacional no utilizamos minutos, utilizamos segundos. Entonces, 4 minutos corresponden a ¿cuántos segundos? Pues simplemente multiplicamos 4 por 60 y son 240 segundos. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de que si hacemos esta multiplicación, ¿qué nos va a dar? Pues son 2,5 por 240 y esto nos da 600. ¿Qué? Pues tendría que dar coulombs, ¿no? O alguna unidad de carga. Entonces, en efecto, va a dar coulombs porque si hacemos el análisis dimensional, los amperes a qué unidad corresponden son coulomb sobre segundo. Y el tiempo, pues se mide en segundos, se cancelan segundos con segundos y nos da 600 coulombs. Ok, entonces aquí le voy a poner 600 coulombs. Ahora, en el segundo inciso dice, ¿a cuántos electrones equivale esta cantidad de carga? Bueno, pues esta cantidad de carga tendríamos que saber cuántos coulombs tiene un electrón, ¿no? O cuántos electrones hay en un coulomb, ¿no? Entonces, sabemos que la carga del electrón, ¿a qué es igual? A ver, la carga del electrón, perdón, la carga del electrón es 1,6 aproximadamente por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Entonces, el número de electrones, pues va a ser a la carga que tenemos dividida entre la carga del electrón. Entonces, serían 600 coulombs dividido entre 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, ¿esto qué, no, qué cantidad nos daría? Con 600 entre 1,6 por 10 a la menos 19 y esto nos da, a ver, permítame un momento, entonces serían, es que no tenía la calculadora a la mano, son 3,75 por 10 a la 21 electrones, ¿ok? Muy bien. Entonces, pues por favor vayan siguiendo los cálculos que hago conmigo para ver si obtenemos el mismo resultado, ¿sale? Perfecto. Entonces, vamos a seguir con lo demás.
Luego viene esta pregunta. ¿En cuál de las siguientes configuraciones se enciende el foco? Entonces podríamos pensar si en la configuración A, en la configuración B o en la configuración C. Pues digo, aquí a lo mejor a muchos se les va a hacer bastante evidente, pero pues vamos a ver cada uno de los casos. En la configuración A, el cable está conectando la terminal positiva hacia el foco, pero la terminal negativa no está conectada a nada, ¿no? Entonces, aunque aquí haya una cantidad de cargas positivas, pues efectivamente el foco también se va a cargar con una cantidad de cargas positivas, pero esas cargas no tienen a dónde moverse, ¿no? Podrían moverse hacia un lugar con potencial más bajo, pero pues en este caso no están conectadas a nada. Tendrían que poder ir hacia el potencial negativo de la batería, entonces, pues esta opción no enciende el foco. La opción B, pues aquí vemos que sí se completa el circuito, ¿no? Entonces conectamos la terminal positiva a uno de los lados del foco. Aquí puede pasar corriente a través del foco y regresar. Pero, ¿cuál es la diferencia de potencial entre las dos terminales del foco? Pues no hay diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque los dos están conectados al mismo lado de la batería, ¿no? Entonces aquí tampoco va a fluir una corriente, porque aunque el circuito está cerrado, los dos van al mismo potencial. Entonces, pues no hay movimiento de cargas. En cambio, en la opción C, pues justo lo que tenemos es que el terminal positivo de la batería está conectado al foco, la corriente puede pasar a través del foco y termina en el terminal negativo de la batería. Entonces aquí se cierra el circuito y además hay una diferencia de potencial entre los dos lados. Entonces aquí sí que va a empezar a fluir la energía, la corriente y entonces pues tenemos un circuito en el que sí se cierra el foco. Muy bien. Entonces vamos a lo que sigue. Ahora, ustedes se preguntarán, la corriente la estamos manejando como positiva, ¿no? Es decir, como que viaja de positivo a negativo. Pero ¿qué no eran los electrones con carga negativa los que se mueven a través de los conductores? Y la respuesta es que sí, que típicamente los electrones que tienen carga negativa se mueven a través de los conductores. Entonces, podemos verlo de dos maneras, ¿no? Entonces, debido a que cuando se hizo la convención de signos, eh, pues primero por Benjamin Franklin, ¿no? Él no tenía manera de determinar eh, cuál era el signo de las cargas. Entonces, él lo determina de manera arbitraria. Entonces, lo que nosotros vamos a considerar es que convencionalmente, o sea, esto es porque así se quedó la tradición, la corriente va del lado positivo hacia el lado negativo, ¿no? En un circuito. Físicamente, pues lo que ocurre es que los electrones son los que se están desplazando, los que tienen carga negativa. Entonces, en realidad, los electrones viajan del lado negativo de una batería hasta el lado positivo, pasando por todo el circuito al que lo estamos sometiendo. Entonces, bueno, esto puede traer un poco de confusión, al menos si lo piensan de esta manera, pero
Pues resulta que físicamente la discusión que vamos a tener es exactamente equivalente a si consideramos en vez de que los electrones se mueven, o sea, en vez de que tenemos electrones con carga negativa moviéndose en esta dirección, nosotros tuviéramos eh, una especie de huecos que les llamamos, ¿no? Es decir, son entidades imaginarias que en vez de tener carga negativa, tienen carga positiva. De la misma manera que, por ejemplo, un átomo ionizado positivamente, pues, ¿qué significa? Es un átomo que le falta un electrón. Y un átomo ionizado negativamente, pues es un átomo que le sobra un electrón, ¿no? Entonces, ese electrón que falta lo podríamos ver como un hueco cuya carga total es positiva. Entonces, pues ustedes con toda la tranquilidad del mundo, pues pueden pensar que lo que se mueven son cargas positivas en la dirección que marca la corriente y no pasa nada. Físicamente siempre vamos a observar lo mismo, ¿no? Entonces son completamente equivalentes. Entonces esto nada más es como para paz mental de algunos de ustedes. Ahora, la ley de Ohm, que es, pues lo que se observa es que cuando la corriente pasa por un determinado alambre, ¿cuánta corriente va a transitar por ese alambre? Experimentalmente lo que se observa es que esa corriente va a ser proporcional al voltaje aplicado, ¿no? En la mayoría de los conductores y en la mayoría de los casos. Entonces, ¿en qué proporción va a subir la corriente conforme aplicamos una diferencia potencial? Pues va a depender del cable que utilicemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un cable muy largo, un cable muy corto, si es un cable muy grueso, muy delgado, si es un cable de cobre, si es un cable de oro, si es un cable de otros materiales. Ujú. Entonces, pero en general, pues es cierto que mientras mayor sea el potencial que aplicamos, mayor es la corriente que ponemos, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, eh, estamos diciendo que estamos ante un material que obedece la ley de Ohm. Ujú. Y esa proporcionalidad entre el voltaje y la corriente le llamamos la resistencia. Entonces, la resistencia es, por ejemplo, si yo quiero obtener eh, una cierta cantidad de corriente, ¿cuánto voltaje tengo que aplicar al circuito? ¿No? Entonces, en los materiales ómicos, esa relación entre voltaje y corriente es constante y pues lo que voy a obtener es esa constante de proporcionalidad es lo que llamamos la resistencia. Entonces, mientras mayor es la resistencia de un material o de un cierto dispositivo por el que vamos a hacer pasar una corriente, significa que yo tengo que aplicar un voltaje más alto para obtener una cierta cantidad de corriente. Entonces, por eso se llama resistencia, porque se está de cierta manera resistiendo al paso de la corriente, ¿no? Entonces, la ley de Ohm la podemos expresar simplemente como voltaje igual a R por I. Entonces, la mnemotecnia hay muchas, ¿no? Una de las más populares es Victoria igual a Reina de Inglaterra. Es relativamente fácil de recordar este hecho. Entonces, pues ya sabemos cómo es la relación de proporción, ¿no? Por ejemplo, dice, el foco de una linterna de baterías conduce una corriente de 300 miliamperes cuando utiliza una batería de 1.5 volts. ¿Cuál es su resistencia? Y si la batería se descarga y ahora proporciona solo 1.2 volts, ¿cuánto disminuye la corriente en el foco?
Entonces vamos a contestar la primera pregunta. Entonces, pues aquí es de esperar que eh, esa proporción entre corriente y voltaje que le estamos aplicando, pues va a ser la resistencia. Entonces, si no se acuerdan, si la resistencia es voltaje sobre corriente o corriente sobre voltaje, pues entonces acuérdense de que Victoria es igual a reina de Inglaterra. Ujú. Entonces, si despejamos de aquí la resistencia, la R, ¿esto aquí es igual? A voltaje sobre corriente. ¿Mm? Muy bien. Entonces ahora el voltaje tiene que estar en volts y la corriente tiene que estar en amperes, ¿no? Entonces el voltaje es 1.5 volts y la corriente es de 300 miliamperes. Eso en amperes, ¿cuánto sería? Pues serían, recordamos que mili es 10 a la menos 3, entonces 300 por 10 a la menos 3 nos va a dar, cerciórense de esto, 0.3 amperes. Entonces dividimos 1.5 entre 0.3 y nos va a dar 5, ¿no? Entonces esto nos da 5 volts sobre amper. Volt sobre amper va a ser la unidad de resistencia, que es el ohm. Entonces se representa con una letra griega que es la omega. Y bueno, la voy a poner un poquito. Entonces son 5 ohms. Entonces, esta es la resistencia de la linterna de baterías. Bueno, del foco de la linterna. Entonces, conforme se va utilizando, mantiene un voltaje constante, pero de repente se va a descargar y ahora ya no va a dar el voltaje que tenía. Ahora va a dar solo 1.2, ¿no? Entonces, que es cuando sabemos que ya hay que reponer las baterías de un aparato. Entonces, si ahora solo proporciona 1.2 volts, ¿cuánto disminuye la corriente en el foco? ¿Ok? Entonces, igual, regresamos a la ley de Ohm. Victoria es igual a reina de Inglaterra. Y como ahora lo que queremos es la corriente, pues hacemos el despeje, ¿no? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, el voltaje cambió. Voltaje ahora es 1.2 porque disminuyó. La resistencia, pues no cambia porque es es el mismo foco. Entonces tendría que ser igual. 5 ohms. Entonces tenemos 1.2 entre 5. ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da, ah, 0.24 amperes. ¿Ok? O si lo quieren reportar en miliamperes, pues ¿cómo lo convertiríamos? Nada más hay que recorrer punto decimal 3 espacios y serían 240 miliamperes. ¿Vale? Muy bien. Entonces, así es como quedaría la respuesta.
40 miliamperes. Listo. Entonces vamos a continuar. Ahora, no siempre se va a respetar la ley de Ohm, o sea, porque no es una ley universal, ¿no? En realidad es una aproximación. Entonces, se va a obedecer bajo utilizando ciertos materiales y dentro de ciertos rangos de diferencia de potencial, de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor de manera aproximada dentro de un rango de voltajes, pues sí tenemos un comportamiento lineal, como marca la ley de Ohm, pero hay materiales que no obedecen este principio, ¿no? Entonces, cuando no obedece esto, son materiales no ómicos, ¿no? Pues un ejemplo claro es, por ejemplo, aquí un conductor metálico, pues va a obedecer la ley de Ohm sin ningún problema. Pero, por ejemplo, un semiconductor, como es un diodo semiconductor, no obedece lo que dice la ley de Ohm, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, tiene un cierto voltaje como de saturación, en el que a partir de cierto voltaje la corriente se dispara muchísimo, ¿no? Y al revés, por ejemplo, si ya aplicáramos un potencial negativo, este, pues, por ejemplo, ahí la corriente se hace prácticamente cero porque se bloquean, ¿no? Entonces, es un ejemplo de materiales en los que no aplica la ley de Ohm. Muy bien. Ahora, las resistencias comerciales o los resistores, ¿no? Resistor es el dispositivo, resistencia es la propiedad que tiene. Tienen un código de colores para poder identificarlos, ya que generalmente son de un tamaño muy pequeño y no es práctico escribir con números y letras sus valores, ¿no? Entonces, se tiene un código bastante aceptado universalmente que viene por bandas. Entonces, eh, el color de la banda nos indica ciertos datos. Entonces, por ejemplo, la primera nos indica un valor numérico del 0 al 9. La segunda también nos indica un valor numérico del 0 al 9, entonces son dos dígitos. Cuando son de más precisión puede haber una tercera banda, que esta es opcional, y después viene un multiplicador, ¿no? Que también el color de la banda nos dice cuál es el valor, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos la banda café vale 1, si vemos en la tabla. La banda verde vale 5. La banda 3 en este caso vale 0. El multiplicador en este caso, como es una banda de color plateado, es por 0.01. Pues aquí multiplicamos por 0.01. Y la última banda, lo que nos indica es la tolerancia del fabricante. Es decir, que el fabricante nos garantiza que el valor no va a pasarse por ejemplo, en este caso, como es dorada, es del 5%, ¿no? Es decir, que va a medir algún valor más o menos el 5%. ¿No? Entonces, si tenemos 150 por 0.01, esto significa que esa resistencia pues es igual a 1.5 ohms, ¿no? Más o menos una tolerancia del 5%. El 5% de 1.5, ¿cuánto es? Sería 1.5 por 0.005 es una resistencia de 0.0005
75. Es decir, el fabricante nos está garantizando que esta resistencia puede estar entre 1.5075 y 1.420 49.25, ¿no? ¿Ok? Entonces, si el valor de la resistencia está dentro de estos dos valores, pues es una resistencia de buena calidad. Si se excede o está por debajo de estos valores, pues entonces pues es una resistencia defectuosa y hay que reclamarle al fabricante, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, ahora vemos lo siguiente. Una corriente I pasa por una resistencia R como se muestra en la figura. El potencial es mayor en el punto A o en el punto B, o es igual. Y número dos, la corriente es mayor en el punto A o en el punto B. Entonces, a ver, reflexionenlo un poquito. ¿Qué pasaría si fuera mayor en un punto o en otro? Entonces, ¿qué hace sentido? Ok, entonces, por un lado, si las cargas se están moviendo, significa que el potencial es mayor en un lado que del otro, ¿no? Porque si el potencial fuera el mismo, las cargas no se moverían, ¿no? No tendrían para dónde, necesitan una diferencia de potencial para moverse. Entonces, ¿dónde tendría que ser mayor el potencial? Acuérdense, las cargas van de mayor potencial, pensando en cargas positivas, ¿no? Van de mayor potencial a menor potencial. Entonces, como están viajando de A hacia B, pues evidentemente el potencial es mayor en el punto A, ¿no? Aquí es mayor. Entonces, eh, cuando pasan por la resistencia, pasan de un mayor potencial a un menor potencial, es decir, si se dan cuenta, están perdiendo energía. Ujú. Ahorita vamos a discutir qué pasa con esa energía, pero las cargas como tal están perdiendo energía. Ahora, dice número dos, la corriente es mayor en el punto A o en el punto B. Pues fíjense, si tenemos una corriente, es como piénsenlo como un río, piénsenlo como el caudal de un río. Entonces, la cantidad de cargas que están pasando por el punto A tiene que ser la misma que las que pasan por o sea, lo que entra de un lado tiene que salir del otro, porque si no, ¿qué estaría pasando? Si fueran mayor la corriente acá que en A que en B, significa que en la resistencia está pasando que se acumulan cargas, ¿no? Pero pues no tienen dónde acumularse. Y si la corriente fuera menor en A que en B, pues ¿qué estaría pasando? Que la resistencia está creando cargas. Entonces, por principio de conservación de carga, no puede ser mayor o menor, ¿no? Entonces, la cantidad de cargas se conserva y por lo tanto, la corriente tiene que ser la misma. Ujú. Entonces son iguales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Em, bueno, le voy a pausar aquí.